En este tutorial te muestro 8 ideas y trucos para hacer flores con retales de tela. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Idea número 1. Recortamos 5 cuadrados de la tela escogida. La doblamos a la mitad. Y los extremos los doblamos hacia el centro. Sujetaré esta parte con alfileres. Cosemos con puntadas largas. Apretamos para fruncir y cosemos un nudo. Nos debe quedar un pétalo con esta forma. Hacemos lo mismo con los otros cuadrados. Los cosemos para unir los 5 pétalos. Apretamos bien y cosemos el último con el primero para cerrar el círculo. Coseré un poco por los lados de los pétalos. Para el centro pondré un botón que forraré con la misma tela. Es muy fácil. Recortaré una pieza más grande que el botón y otras del mismo tamaño. Damos unas puntadas largas por todo el borde haciendo un círculo más grande que el botón. Apretamos la puntada para fruncir y ajustar el hilo. De esta forma quedará forrado el botón. Cosemos a la flor y listo. Para la idea número 2 vamos a recortar 5 círculos de tela. Los doblamos a la mitad y damos unas puntadas largas por la parte curva. Ajustamos bien la puntada para fruncir. Cerramos con un nudo. De esta forma nos quedará un pétalo más redondo. Cosemos los 5 pétalos, uno al lado del otro. Apretamos para unirlos bien y cosemos el último con el primero. Me encanta cómo se ve. Ahora tan solo vamos a forrar un botón para decorar el centro. A mí me parece que se ve súper linda y es completamente distinta a la idea anterior. Veamos ahora la idea número 3. Cortamos círculos de tela que doblaremos a la mitad y luego otra vez a la mitad. Nos quedará una pieza en forma de triángulo con un lado redondo. Hacemos 6 piezas iguales.
Para coserlas vamos a montar ligeramente una encima de la otra, de esta forma. Apretamos bien el hilo para fruncir y cosemos la última con la primera. Puedes dejar los pétalos aplastados o darle volumen de esta forma. En el centro le pondremos un botón que lo forraremos como te expliqué en las ideas anteriores. Esta flor me encanta cómo quedó, es una de mis favoritas. Son tres formas muy distintas de hacer flores con la misma tela. Para la idea número 4 te quiero mostrar un truco por si no tienes botones o quieres hacerlo de otro tamaño. Simplemente reutilizando una tapa de plástico como esta. Marcamos la medida según el tamaño que queremos. También puedes usar una moneda o cualquier objeto redondo y recortamos el círculo. Después recortaremos una pieza grande de tela y otras del tamaño del plástico. Para darle más volumen usaré una tela de paño. Cosemos estas piezas como te mostré en las ideas anteriores. ¿A que es facilísimo? De esta forma podemos crear nuestros propios botones forrados. Este lo hice para decorar esta flor que es un poco más grande. La verdad que esta forma sigue siendo una de mis favoritas. No te olvides dejarme en los comentarios cuál de todas estas ideas te está gustando más. Y con estas ideas puedes hacer flores de diferentes tamaños. Depende de para qué quieras hacer las flores. Yo las estoy haciendo para hacer un lindo ramo de flores, que es la idea número 5. Para hacer el tallo voy a reutilizar una percha metálica, que cortaré según el tamaño del ramo y las ramitas que quiera poner. Como esta percha está forrada como de plástico, pegaré las ramas con la silicona caliente y forraré todo el tallo con tiras de tela de color marrón oscuro que vamos pegando y enrollando en forma de espiral. Para este primer ramito pegaré 4 flores y luego haré otro con los otros 3. Con la misma tela marrón recortaré unos círculos para pegarlos en la parte de atrás, así le daremos un mejor acabado. Pegamos las flores a cada una de las ramitas. Y luego la pieza redonda. Y en el tallo pegaré la cuarta flor. Me encanta cómo está quedando. Hacemos lo mismo para las otras 3 flores. Estos 2 ramos los puedes usar de forma separada o unirlos como te mostraré al final del vídeo. Para esta idea te quiero mostrar cómo hacer una flor reutilizando una tela completamente distinta. Es tejido de punto o franela. El proceso es el mismo que te enseñé en las ideas anteriores. Puedes coser las 6 piezas juntas o de 3 en 3. Si lo haces de esta forma te quedará una flor completamente diferente a las anteriores. Igual que para hacer esta flor en miniatura. Y para hacer estos retoños o capullos, recortamos un rectángulo largo y lo cosemos como te mostré en el tutorial anterior. Con estas flores también haré un lindo ramo de flores. Y para esta última idea,
Reutilizaré otro tipo de tela de tejido de punto o franela y haré unas flores según las técnicas que te mostré en las ideas anteriores. Así puedes ver que dependiendo del tejido que utilicemos quedan unas flores completamente diferentes. Con esta tela haré varias flores para terminar de hacer un lindo ramo de flores. Y así es como quedó el ramo uniendo las primeras flores que hice. Eso es lo bueno de utilizar alambre para las ramas. Nos permite moldear bien el ramo para darle la forma que más nos guste. Espero que te hayan gustado todas estas ideas y trucos y te animes a hacerlas. Y no te olvides, regálame un me gusta, escríbeme tu comentario y comparte este vídeo con tus amigos. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita de las notificaciones en crearreciclar.com y en las redes sociales. Pincha en el corazón para suscribirte a mi canal. Y en esta ventanita puedes ver muchas ideas más. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!